En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Identificación de amenazas de origen antrópico, sesión 2. Damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Francisco José Sarmiento. Él es médico, especialista en epidemiología, con maestrías en medicina de desastres, salud pública y administración de desastres. Ha sido voluntario y funcionario de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá desde el 2001. Fue miembro del Grupo de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata a Emergencias de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Por más de 10 años ha sido consultor de gestión del riesgo de desastres en hospitales, organizaciones públicas, privadas y comunidades. Doctor Sarmiento, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Wilmer, muchísimas gracias. Hola a todos, para mí es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de este tema tan apasionante y tan necesario. Un momento que no me... Allá. Entonces estamos en nuestra ruta del conocimiento. Hoy es nuestra tercera sesión. Es la segunda parte de identificación de amenazas. Recuerden que esta información queda guardada en Posipedia. Pueden acceder a ella. Y vamos a evaluarnos, Wilmer. Gracias. Claro que sí, doctor. Vamos a realizar, como bien lo dice, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. El riesgo sistémico se refiere a. El riesgo generado por el sistema social. B. La interacción entre diferentes amenazas y riesgos. C. El riesgo sobre los sistemas tecnológicos. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. El riesgo generado por el sistema social, un 3% de respuesta. B. La interacción entre diferentes amenazas y riesgos, un 82%. C. El riesgo sobre los sistemas tecnológicos, un 15% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. La sindemia se refiere a. La sinergia entre epidemias y otros factores. B. Poblaciones sin crecimiento demográfico. C. Una causa inminente de colapso social. 15 segundos para que puedan dar respuesta.
Mientras responden nuestra segunda pregunta, les recordamos que cualquier duda o inquietud que tengan sobre la temática que vamos a ver el día de hoy, pueden hacérnosla saber por medio de nuestro chat de preguntas. Con gusto, en el lapso del evento web, nuestro experto estará dando respuesta. Vámonos entonces con las respuestas, los resultados de esta segunda pregunta. A. La sinergia entre epidemias y otros factores, un 61%. B. Poblaciones sin crecimiento demográfico, un 15%. C. Una causa inminente de colapso social, un 24% de respuesta. Vámonos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La infodemia se refiere a. Una epidemia de información difícil de manejar. B. Información diseñada para grupos demográficos. C. Información sobre epidemias. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Una epidemia de información difícil de manejar, un 22%. B. Información diseñada para grupos demográficos, un 27%. C. Información sobre epidemias, un 51% de respuesta. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Sarmiento. Gracias, Wilmer. Entonces, recordemos que la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Hoy tendremos 3 momentos. El primer momento será hablar sobre amenazas y fenómenos sociales causados por el hombre. El segundo momento es riesgo sistémico. Y en el tercero vamos a dar algunas recomendaciones para mejorar nuestra resiliencia. El objetivo es presentar el efecto sistémico de las amenazas que pueden generar una crisis o desastre y su impacto sobre la sociedad. El primer objetivo es presentar los conceptos generales alrededor de las amenazas de origen antrópico y ver dónde encajan el enfoque que vamos a manejar el día de hoy. El objetivo 2 es discutir el riesgo sistémico y otros conceptos relacionados. Y el tercero es dar las recomendaciones. Muy importante este concepto, que los desastres no son naturales, no se habla de desastres naturales. Todos los desastres, aunque la amenaza sea natural, aunque sea un terremoto, un volcán, tienen un componente social de fondo, porque siempre son comunidades expuestas con vulnerabilidades que responden a dinámicas socioeconómicas, políticas. Entonces, los desastres siempre tienen un componente político y social. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo clasifica las amenazas de origen antrópico, las amenazas en general, perdón. En general, aquí cometí un error en la diapositiva, no es de origen antrópico, sino las amenazas en general. La unidad las clasifica en naturales, ¿cierto? Socionaturales, que son estas amenazas naturales que son aceleradas por el hombre cuando hace intervenciones, ¿cierto? Y la amenaza tecnológica. Esto es el modelo que está en la ley 15, pues en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y con base en esta información es que se toman muchas decisiones de gestión del riesgo. Sin embargo, existe otro tipo de amenazas más sociales que también son supremamente importantes, como por ejemplo todas las manifestaciones de personas, ¿cierto? Todo el tema del conflicto armado, lo que son las emergencias complejas. Eso es supremamente importante y es una de las amenazas más relevantes en nuestro país y en el mundo. Las emergencias complejas, que son aquellas emergencias donde se violan derechos humanos, donde no hay claridad en cuanto a los poderes y hay conflictos entre grupos armados, donde hay bloqueos a la ayuda humanitaria, ¿cierto? Este tipo de emergencias complejas son las que más dinero reciben en el mundo en ayuda humanitaria, que es básicamente garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de las poblaciones que no pueden solucionar sus necesidades básicas.
Hay un tipo de crisis que son las crisis prolongadas. Y denme un segundito, por favor, un segundito. Ya, qué pena, es que tengo una perrita. Hay unas crisis que son las crisis prolongadas y son aquellas crisis que duran muchísimo tiempo y no resuelven o va una detrás de otra. Entonces son desastres y conflictos recurrentes o crisis alimentarias de larga data, como ustedes han visto en tantos países de África, incluso en La Guajira, por ejemplo, ¿cierto? Aunque claramente con otros matices. El desmoronamiento de los medios de subsistencia e insuficiente capacidad institucional para reaccionar ante las crisis. Y entonces estamos hablando de que esas crisis prolongadas ocurren en contextos donde hay unas vulnerabilidades de diferentes maneras, ¿cierto? Países como Siria, como Yemen, Afganistán. También podríamos hablar de Haití, etcétera, etcétera. Y en nuestro país ustedes conocen esas crisis que han sido prolongadas en diferentes poblaciones y eso genera unas normalidades y entonces la gente ya vive en crisis por años y la desplazan de un espacio, de un municipio, son desplazadas y llegan de pronto a Bogotá y quedan en Bogotá en los cinturones de pobreza, arrastrando además la carga del desplazamiento y de la violencia y de las heridas que eso pueda causar a llegar a una ciudad donde no logra ingresar y le toca quedarse afuera, en las afueras, pues para subsistir y generando también nuevos riesgos de desastre. Son cadenas. Un desastre puede generar otro desastre en unas cadenas de causalidad que a veces son difíciles de entender, pero que a veces son muy claras también. A nivel mundial, y empecemos por el nivel mundial para dar un poco de contexto de este tema, las crisis humanitarias, estos desastres, la migración masiva que cada día es mayor, está aumentando en este momento. Lo que fue, por ejemplo, la crisis cuando ingresaron inicialmente los venezolanos a Colombia, sigue y sigue aumentando, pero también incluye personas de otros países que están migrando para Estados Unidos a través de México y que encuentran rutas, ¿cierto? Por la selva del Darién, el estrecho del Darién, y pues allá ustedes han visto pues todos los riesgos que hay, ¿no? Pero también estas personas que migran pueden traer enfermedades de diferentes partes del mundo y todo eso también es muy importante porque estas personas entran sin control, ¿cierto? Los temas de inseguridad alimentaria pueden ser más frecuentes. El cambio climático puede generar mayores crisis a este nivel. Los modelos de desarrollo en la región y en el mundo, pues como ustedes saben, son extractivos. Hay mucha contaminación, muchos desechos y pocas voluntades de cambiar realmente porque son negocios muy fuertes. Hablemos nomás del petróleo. Hay un crecimiento urbano constante y la urbanización implica concentración de personas, cercanía, pero también mayor interacción y mayores riesgos y pues todos los temas de inseguridad, pero con las edificaciones vienen los riesgos de desastres, de colapsos también. Con la infraestructura que se crea en las ciudades y a medida que van creciendo, pues se requiere más energía y con más energía, más capacidad de almacenamiento y transporte de energía, pues vienen, y de personas, pues vienen mayores accidentes, ¿cierto? Son riesgos potenciales, porque el desarrollo va generando riesgos potenciales. El desarrollo, cada paso que da, va generando un riesgo nuevo. Para ponerlo fácil, ya por el hecho de volar está el riesgo de caerse. El hecho de construir un edificio alto está el riesgo de que se caiga. Y el riesgo de depender del sistema es que el sistema deje de funcionar. Y eso vamos a hablar más adelante. Y esta urbanización no es planificada y ustedes saben que las poblaciones terminan en invasiones, o sea, en asentamientos informales, construyendo con sus propias manos o con maestros de obra
sin el dinero de tener buenos materiales ni un ingeniero, entonces no son sismoresistentes y pues ahí vienen todos los riesgos. Además que las zonas de montaña, de ladera, donde están actualmente pues, creciendo, pues también vienen todos los riesgos de remoción en masa. Entonces es como que salen de un desastre, muchos desplazados, desastre también económico, ¿cierto? Inundaciones, etcétera, y llegan a generar nuevos riesgos de desastre. Hay múltiples formas de pobreza y desigualdad en Latinoamérica, y eso es innegable, y claramente los desastres están relacionados de manera directa con esta inequidad. Y hay unos, en las ciudades, si ocurre un desastre, si ocurriese un terremoto, por ejemplo, en Bogotá, que tenemos riesgo de terremoto, no toda Bogotá tendría el mismo desastre, dependiendo pues de quién construyó y con qué construyó, y las capacidades también, y en qué parte de Bogotá se construyó. Porque hay suelos diferentes en la misma ciudad, hay tipos de construcciones diferentes, calidades diferentes, estratos socioeconómicos muy marcados, diferentes. Y eso pues genera impactos que a veces podrían ser predecibles y pues con los modelos que hay proyectados, pues uno mira que las zonas de mayor impacto son en su mayoría, claramente no todas, pero en su gran mayoría, pues zonas muy vulnerables socioeconómicamente. Los conflictos armados en el mundo van aumentando, en Colombia continúan, ¿cierto? En este momento hay 6 conflictos armados en Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y esto a su vez genera una serie de dinámicas que ya todos conocemos por la historia de nuestro país. Vienen temas de degradación ambiental en el mundo que van aumentando y van aumentando de muchas maneras y hay muchos esfuerzos por cambiar, pero todos cometemos pecados diarios a ese nivel. Pensemos en los plásticos, por ejemplo, ¿cierto? Entre muchas otras cosas, muchas otras cosas. La crisis ambiental tiene muchos efectos, incluye la polución del aire, la contaminación de las aguas, incluye el manejo de basuras y lo que está ocurriendo con esto, incluye el cambio climático también. Y el cambio climático pues es algo que es demasiado complejo, porque hace que las cosas sean más calientes o más frías o más mojadas o más secas, y esos cambios en las dinámicas genera crisis mientras que la gente, las poblaciones se adaptan. Y adaptarse a veces adaptarse implica salir de ahí, porque ya esta tierra tiene mucha sequía y ya no es como antes. Las emergencias en salud pública, entonces, son muy importantes, y si bien uno pensaría que son de origen natural este tipo de emergencias, porque los virus son naturales, el componente humano es absolutamente esencial, ya que son los humanos los que entran en contacto con animales salvajes que tienen virus a los cuales nosotros no hemos estado expuestos, y por lo tanto nuestro cuerpo no tiene las defensas y nuestro sistema de salud no lo reconoce. Entonces hay unas curvas de aprendizaje, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con COVID. Y va a volver otra pandemia, eso es claro, porque ha habido varias pandemias. En el siglo XX nomás hubo 3 pandemias. La de 1917 con más de 50 millones de muertos, 1918-19, perdón, con más de 50 millones de muertos, la de 1958 como con 1.200.000 y la de 1968 como 1.500.000 muertos. Y bueno, y así es que somos, y cada vez hay más riesgo de emergencias en salud pública. ¿Por qué hay más riesgo? Porque cada vez estamos más cerca. Entre más cerca estamos como individuos, piensen en un bus, en un Transmilenio, pues eso es importantísimo, ¿no? Al mismo tiempo, lo que hablábamos anteriormente, esa misma inequidad lleva a que se concentren los casos en las poblaciones vulnerables, porque como ustedes vieron, por ejemplo, en COVID, las personas con menos recursos les tocaba exponerse más durante la fase de aislamiento porque no tenían un colchón, no tenían otra posibilidad, tenían que comer, tenían que subsistir, que pagar cuentas, y eso entonces los pone en mayor riesgo.
la colonización de áreas naturales y el contacto con animales silvestres, que va aumentando porque la gente va colonizando, buscando recursos. La acumulación, manipulación y transporte de energía, materiales peligrosos, que cada día sabemos más de química y podemos construir un montón de materiales que podemos usar, pero que al mismo tiempo pues nos pueden generar varios riesgos. Cada vez podemos transportar más gente más rápido, ¿cierto? Y al transportar gente más rápido nosotros, pues traemos virus más rápido. Antes, durante una fase de incubación, cuando no hay síntomas, viajan y pues llegan. Asimismo, las guerras y conflictos en el mundo generan unas secuelas en cadena y generan un montón de efectos que a veces uno no puede imaginar, ¿cierto? Porque afectan las economías, la cultura, la forma de hablar, movilizan poblaciones, cambian la configuración de la sociedad. El daño ambiental pues tiene un montón de efectos sobre la salud humana a nivel global. En este momento, por ejemplo, se tiene muy claro que la polución del aire en ciudades como Bogotá, por ejemplo, y muchas otras ciudades importantes del mundo, está matando a las personas de infarto agudo de miocardio. Está aumentando entonces ese riesgo. El cambio climático pues afecta muchas enfermedades. El cambio climático aumenta varias enfermedades, incluyendo la polución en el aire. También las enfermedades transmitidas por vectores, como por mosquitos, como lo es el dengue, la malaria, chikungunya, zika, todo esto es cambiado por cambio climático y puede empeorar. Bueno. Y entonces hay que entender que el riesgo por desastres siempre ha sido sistémico, porque es que todo tiene que ver con todo. Hay una interacción entre todos los elementos y todas las acciones que realizamos. Por favor, escúcheme un segundito, por favor. Se me va a apagar el computador y dejé el cargador. No me momento. Listo, ya, cargado. Entonces nos toca analizar y trabajar las cosas de una manera sistémica. ¿Qué es sistémico? Sistémico se refiere a que tenemos sistemas que no son cerrados, ¿cierto? Y interactúan con otros sistemas externos. Entonces, por ejemplo, los que trabajamos en hospitales, los hospitales no son islas, son interdependientes de una manera muy estrecha de otros sectores. Entonces necesitan energía, necesitan alimento, necesitan agua, necesitan transporte para que lleguen los trabajadores, necesitan una serie de logística, mucha logística para funcionar, y esa logística depende de todo el sistema. Entonces, si se afecta un elemento del sistema, que se vaya la energía eléctrica, por ejemplo, ya afecta al resto del sistema. Quiero empezar desde hablar un tema acerca de la sociedad, empezando por las necesidades básicas y cómo las sociedades primitivas, entonces, al juntarse y solucionar necesidades básicas, van logrando especializarse, porque se logran dividir el trabajo y entonces la gente se empieza a volver buena, y a medida que se van especializando, entonces se va complejizando la sociedad, porque ya hay gente que ha logrado mucho desarrollo, pero ya no todo el mundo sabe lo que él sabe, y se genera entonces la experticia, la división de disciplinas, ¿cierto? Y se complejiza la sociedad. El ser humano siempre está tratando de solucionar necesidades humanas, y esa es una de las principales funciones de la sociedad, por lo menos en sus inicios y en este momento en su base, ¿cierto? Son las necesidades básicas, que son básicamente agua, alimento, un ambiente saludable, tener albergue y abrigo, tener información y salud. Y ese tema de información es muy importante en estos momentos porque dependemos de un sistema. Entonces, estar informados es la manera de saber qué esperar, cómo relacionarnos con ese sistema. Y pues se preguntaría uno, les pregunto a ustedes, ¿Internet es una necesidad básica? ¿Será que podemos llamar básico en este momento?
conectarnos, comunicarnos con la familia, para trabajar, para tantas cosas. ¿Qué haríamos sin Internet en este momento? ¿Qué pasa si se va Internet hoy? En este momento, ¿qué pasa con nuestro trabajo, con los bancos, con la educación, con la comunicación con la familia? Energía, ¿qué pasa si se va la energía? Tampoco vamos a tener Internet. Y el dinero será una necesidad básica en este sistema, tener dinero en efectivo. Aunque dicen que, decía, se me olvida qué indígena norteamericano decía, pero decía, cuando se tale el último árbol y se seque el último río, el hombre blanco comprenderá que el dinero no se puede comer. A mí me ha pasado cuando he ido a desastres en Perú y en Turquía, que el dinero que teníamos no lo utilizamos porque no había comercio. Y estamos hablando semanas después. Entonces, es interesante también ese tema. Y en el mundo, pues, ¿qué estamos haciendo con respecto a estas necesidades básicas? Pues vienen de la naturaleza, porque somos seres naturales. Y estamos hablando de las necesidades fisiológicas básicas, porque hay unas que ya se van complejizando en el ser humano, ¿cierto? Pero entonces, de lo más básico, que es sobrevivir, pues estamos disminuyendo los recursos y los servicios que nos presta ese ecosistema los estamos afectando, y eso está clarísimo. Y por otro lado, estamos aumentando la demanda de recursos y de servicios ecosistémicos, porque hay cada vez más personas concentradas en espacios, ¿no? Y entonces nuestras sociedades son muy complejas, con muchas personas, y eso parece funcionar. Parece funcionar. ¿Será que es vulnerable esto? ¿Será que toda esta energía que se mueve acá, toda esta información, es sostenible en el tiempo? ¿Será que las fuentes de energía que estamos utilizando nos va a permitir mantener esto siempre? ¿Será que esta sociedad tiene una redundancia en servicios públicos en caso tal de que se vaya la energía para toda la ciudad? Y empieza a darse cuenta que si se va la energía en este contexto, pues se para todo eso, porque hay una interdependencia estrecha entre sistemas en este momento. Si por alguna razón se bloquea el transporte urbano, el Transmilenio en Bogotá, si se bloquea, eso genera un impacto altísimo sobre muchas cosas, tanto sobre hospitales, por ejemplo, que no llega el personal de enfermería, con el transporte de trabajadores de las familias hacia la casa, hacia el hogar, donde toca irse caminando, y eso va generando entonces reacciones en cadena. Una cosa lleva a otra cosa y a otra cosa. Entonces, nos toca hablar de unas interacciones y ser muy conscientes de esas interacciones y tenerlas en cuenta en el análisis de amenazas, porque nos toca tener en cuenta que las cosas no son tan fáciles, porque es que no son sencillas. La simplificación que uno usa a veces para comunicar cosas o en los modelos mentales que usa no necesariamente explica la realidad ni nos prepara para ella, ¿sí? Por eso es importante pues conocer también las metodologías que hay de análisis del riesgo, porque la metodología más fácil y sencilla solamente trama a un auditor, pero no tiene la capacidad real de mostrarnos un riesgo más realista, porque de eso se trata la gestión del riesgo, que sea realista y no basada en suposiciones con desconocimiento, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué interactúa? Interactúan entonces un montón de riesgos, ¿cierto? Un montón de causas ambientales que en este momento se sabe que, por ejemplo, al tiempo que haya inundaciones puede haber un terremoto, por ejemplo. Al tiempo que había COVID, había terremotos, había inundaciones, había explosiones. Acuérdense de lo que pasó en Beirut, en Líbano, con esa explosión de un amoníaco que estaba en un barco de carga y que seguramente todos vieron por televisión. Y entonces explota eso y estaban en COVID, en plena pandemia, en los peores momentos. Y eso entonces lleva a que sea una mayor carga y un mayor riesgo para un sistema que ya estaba saturado. Y hay muchos otros riesgos que pueden interactuar, porque ante una crisis prolongada,
pues está mucho más expuesta a la población por muchos años a que ocurran todo tipo de desastres, ¿sí? Los riesgos interconectados, pues claramente es que hay una interdependencia entre todo. Imaginémonos ahora sin agua, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay agua en la ciudad? ¿Qué servicios se ven afectados? ¿Por cuánto tiempo puedo yo estar en mi hogar sin soltar la taza del baño, por ejemplo? ¿Cómo voy a manejar la materia fecal? ¿Eso qué implicaciones puede traer? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los hospitales, con las cirugías? ¿Cuánta autonomía de agua tienen los hospitales? Las instalaciones críticas, o sea, esas instalaciones que no pueden cerrar, deben garantizar una autonomía que básicamente les piden como el 72 horas de una autonomía completa, pero muchos no lo cumplen, no lo cumplen, porque se requiere realmente un nivel de detalle técnico para poder pues saber analizar estos temas, y muchas veces pues los planes que se hacen se quedan en papel. Y como lo decía antes, es fácil tramar a un auditor, pero no a un desastre. Los riesgos en cascada se refiere a que un desastre puede generar otro grandísimo desastre, y puede afectar, por ejemplo, infraestructura crítica, como la que hablábamos, que no puede cerrar, no puede dejar de funcionar, y que incluye servicios de comunicaciones, ¿sí? Redes eléctricas. Y entonces el riesgo en cascada pues se refiere a este concepto de que un riesgo lleva a otro y a otro. Una amenaza de origen antrópico lleva a otra y a otra y a otra en cadenas, ¿cierto? Bueno, y el riesgo compuesto pues son eventos extremos simultáneos o sucesivos. Y eventos extremos hay un montón. Y pues todos estos conceptos se parecen mucho, pero nos muestran es que nos toca pensar fuera de nuestra caja, fuera de nuestro sector de conocimiento. Entonces, si yo soy médico, entonces debo también pensar con ingenieros que piensan diferente, y uno no sabe lo que uno no sabe, uno no sabe lo que uno no sabe, y uno no sabe lo que el otro sabe, pero uno no sabe que lo sabe. No sé si es muy confuso, pero la experticia es muy importante, y a veces no se valora tanto. A veces se cree que se sabe y se cree que se entiende un tema porque se tiene un modelo básico, pero el experto tiene una perspectiva que uno no alcanza a ver. Uno no alcanza a ver el bagaje, la experiencia, la capacidad de conectar e integrar. Uno solo ve a otro ser humano hablándole a uno. Y entonces es ahí donde toca parar y saber, voy a confiar en esta experticia de esta persona que aunque no la veo, es importante. ¿Por qué dije esto? Porque es que hay otra amenaza que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la infodemia, y que es básicamente no saber qué información es real de toda la que hay en Internet y en las redes. Hablemos de sindemia. Sindemia es un concepto que habla de una sinergia entre epidemias y entre otros factores. Entonces, en COVID-19, acuérdense ustedes que les daba más duro, era más grave a las personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Porque ya sus cuerpos estaban debilitados, eran más vulnerables. Y esto es una epidemia de enfermedades crónicas. Estamos en una epidemia de enfermedades crónicas. Las cifras van aumentando porque los estilos de vida nos están enfermando. Y pues además tenemos mejores sistemas de vigilancia también para conocer mejor información y comprender los efectos de las enfermedades crónicas. Y estas dos enfermedades hacen sinergia. Pero si además hay inequidades en salud, en acceso a salud, ¿cierto? Y en servicios, porque vivo en un barrio muy pobre donde el sistema no tiene la mejor calidad. Y además hay inequidades económicas, y entonces en mi hogar me toca hacer más trabajos y más esfuerzos, y tengo menos alimento, menos posibilidades de comprar cualquier cosa que necesite, pues todo eso va haciendo sinergia. Estos son dos modelos de causalidad que quiero que comprendamos acá.
Uno es un modelo lineal en donde hay una causa y un efecto. Este efecto pues lleva a otro efecto, como algo muy lineal, ¿cierto? Como si existiera la unicausalidad y fuera algo muy eh, puntos sucesivos. El siguiente, el B, tenemos que el efecto es la misma causa, por lo que estamos diciendo, son cadenas, ¿sí? Entonces la amenaza manifiesta, tumba un edificio, pero el edificio entonces cae encima de una torre eléctrica y entonces la torre eléctrica se cae y genera un corto y entonces pues ahí vemos como que cada una amenaza puede generar otra amenaza secundaria o amenaza terciaria, etcétera. Y vemos cómo esas amenazas actúan entre sí, interactúan de unas maneras en donde básicamente genera escenarios que uno no entiende, uno no se imagina, uno no se los imagina porque superan nuestra capacidad de reconocer lo que pasaría en nuestro entorno porque nunca lo hemos visto, porque estamos acostumbrados a la normalidad. El sesgo de normalidad es esta creencia a creer que las cosas siempre van a ser como creemos que son. Y es una de las barreras principales para planear en la gestión del riesgo, donde es muy importante pues ser muy, no sé, pensar más allá, más allá. Las reacciones en cadena, entonces, básicamente, que es muy importante tenerlas en cuenta, nos lleva entonces a prepararnos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que el tráfico va a estar afectado porque se cayó un edificio, y yo sumo, miren, seguro que en mi ciudad se va a bloquear el tráfico. Y si la escuela de mi hijo queda en un municipio que está por la montaña y que se puede bloquear la única entrada que hay, ya sé que mi hijo no va a venir en bus a la casa después de un terremoto. Entonces nos toca tener un plan. ¿Qué vamos a hacer? Porque después de un terremoto tampoco va a haber celular. Y entonces no voy a poder llamar. ¿Cómo voy a encontrarlo? ¿Cuál es el plan del colegio? Me tocará ir a mí caminando hasta el colegio. ¿Y cuánto me voy a demorar? ¿Y qué voy a llevar en la maleta pues para caminar hasta el colegio? ¿Cierto? ¿Y voy a ir yo o va a ir otro familiar? No, o mi esposa, por ejemplo. No sé, no lo sé porque no tengo el teléfono y no planeé. Toca planear. Entonces, digamos, estas reacciones se encadenan, nos hacen pensar que una cosa tras otra pueden ocurrir y le sirve a uno nutrirse no con películas de Hollywood, porque es que Hollywood es engañoso, muy engañoso, porque Hollywood no está basado en estudios sobre desastres, sino en las creencias de los directores y los escritores acerca de los desastres, que entonces no hablan de una realidad objetiva, sino más bien anecdótica, exagerada, con héroes que en la vida real no son así, porque a la larga los vecinos son los que hacen la mayoría de acciones. Bueno, colapso de la sociedad. Este concepto de colapso de la sociedad. Bueno, antes de empezar acá, perdónenme, voy a mirar unas preguntitas, un segundito. Si hay preguntas acá, vamos a hacer un corto para mirar a ver si alguien ha hecho alguna pregunta. Un momentico. Pregunta. No son saludos nomás. Muchísimas gracias. Entonces seguimos. No, acá hay una pregunta, sí. Dice Laura Castaño Mejía. En cuanto al abastecimiento de suministros básicos, creo que es necesario concientizarnos y a nuestras familias del abastecimiento es de manera previa y no en la materialización de la emergencia. Preparación, súper bien, muchas gracias, Laura. Ejemplo, la alta demanda la semana pasada en el eje cafetero y el valle frente a la falta de gas natural. Saludos como voluntaria a la Defensa Civil Colombiana. Junta Cartago, gracias. Excelente comentario, muchísimas gracias. Efectivamente, la idea es prepararnos y tomar algunas medidas antes para aumentar capacidades, porque la verdad nunca estaremos completamente preparados. Por lo tanto, aprender a improvisar, aprender a solucionar con lo que tenemos, ser recursivos es fundamental. La sociedad podría colapsar. ¿A qué se refiere el colapso? Así como vimos esa complejidad que había y que en este momento nosotros abrimos
la llave del agua en el baño de nuestros hogares, que está lejísimos de los ríos, pues en mi caso, por ejemplo, nos sale agua potable que tiene flúor para evitar caries y cloro para evitar infecciones, y me la puedo tomar. Pero esa agua llegó ahí por un proceso larguísimo, con una infraestructura larguísima que depende de muchas personas y que en caso de afectarse requeriría a un equipo de personas y maquinaria que pudiera acceder al sitio donde se afectara, digamos, la red en mi barrio, por ejemplo. Bueno, y eso sin tener en cuenta que si se va la luz, me quedo sin agua en mi apartamento porque no hay bomba. Entonces dependemos de un sistema complejo, muy complejo, porque todo tiene que ver con todo. Ahora, en un sistema muy complejo puede fallar. Y cuando falla, todo se simplifica, porque se tiene que simplificar, porque nada va a funcionar. Y entonces, ¿a qué me refiero con simplificar? Ahora tenemos energía eléctrica, que dependía de toda la red. Si no hay energía eléctrica, ¿cómo veo? Vuelvo a la vela. Ah, no, que tengo un celular. Bueno, cuando se le acabe la batería, si no hay energía, vuelve a la vela. Y entonces se simplifica. También se simplifica la nutrición, porque entonces se nos acaba todo el mercado y el abastecimiento se puede acabar. Y eso es lo que ocurre en las guerras. Y eso es lo que ocurre en algunas zonas del país, en donde no hay acceso para algunas personas que estaban recibiendo ayuda humanitaria y que por el conflicto armado es difícil. Por eso en ayuda humanitaria es tan importante que se cumplan las normas del derecho internacional humanitario por parte de los autores, de los actores armados, para que se respeten y pueda entonces acceder a la ayuda, porque si existe alguna amenaza de información, etcétera, los actores armados no dejan que se trabaje allá. Y la sociedad podría colapsar. La sociedad podría colapsar de pronto por una... Ay, aquí estoy. Se me perdió esto. La sociedad podría colapsar por una crisis económica, por ejemplo. Ya varias sociedades en el mundo han colapsado. Los mayas fue una sociedad que colapsó. Las sociedades de las Islas de Pascua en el Océano Pacífico, donde tienen esas caras largas de piedra gigantes, también colapsaron. Son dos sociedades que desaparecen. Los imperios también colapsan, ¿cierto? Pero cuando hablamos aquí de colapso de la sociedad, hablamos que se simplifica la complejización porque se dañan los sistemas y la gente tiene que resolver de manera con sus manos, ¿cierto? Pero también muere gente, entonces disminuye la población. Entonces, un desastre puede llevar a un colapso social si es demasiado grande en una zona muy aislada que no reciba toda la ayuda. La crisis económica, la crisis política, una crisis energética, una crisis social o una ambiental pueden llevar a un colapso de la sociedad. Hay estudios que se han hecho en la Universidad de MIT en los 70s, pensando qué podría ocurrir, ¿cierto?, con las tendencias del mundo en ese momento. Y pues existe un riesgo importante de un colapso a mitad de este siglo. Sin embargo, son estudios proyectivos en donde hay otra cosa que compensa, y es que el ser humano también va desarrollando soluciones y tecnologías y conciencia, pero es una competencia, ¿cierto?, entre lo que dañamos y lo que arreglamos. Y nos vamos a quedar sin petróleo, y eso está clarísimo, está clarísimo. Y seguimos construyendo pues alrededor de esto, y tenemos puesto mucho de nuestra energía en este tema. Y nos vamos a quedar sin energía un día, puede ser que haya una sequía. En Colombia hubo ya una época de apagones. El cambio climático, no sé cómo puede afectar este tema. Yo creo que no me imagino. Pero muchas cosas nos pueden llevar a que falle el sistema de alguna manera. Pero también sabemos que así como puede fallar el sistema a nivel social también falla el sistema, ¿cierto? Y entonces estas manifestaciones que surgieron durante COVID y en gran medida fomentadas por COVID, porque los desastres visualizan, hacen visibles cosas que normalmente no lo son.
porque hace que son como una lupa en los problemas sociales, los desastres, y aceleran los problemas de la sociedad, y también aceleran las soluciones de la sociedad. Son catalizadores. La infodemia es otro problema que surge en esos contextos. Y es que la infodemia es una epidemia de información. Mucha información que llega por redes sociales. Acuérdense en COVID, que no sé si en sus redes estaban mensajes y un montón de remedios y un montón de teorías de conspiración, etcétera, y usted no sabe qué es verdad o no. Y todos dicen, por ejemplo, a nosotros nos llegaban mensajes de hospitales y con sellos y todo, y después eran desmentidos por los mismos hospitales, mensajes del ministerio que eran falsos, y después el ministerio desmentía. Entonces uno ya no sabe qué es qué, y ahora con la inteligencia artificial e incluso con el deepfake, en donde pueden hacer hablar a alguien, lo que sea, ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y en ese sentido, eso es un riesgo gigantesco, y en COVID fue un riesgo, y en COVID seguramente generó víctimas, muertos, pero en un terremoto, en un desastre de otro tipo, también va a ser un problema, porque siempre las redes sociales se llenan de información, y de información que la escribe cualquiera, porque los expertos se demoran en escribir, porque se demoran en comprender, porque se demoran en investigar lo que está pasando. Los inexpertos que hablan sin criterio, ignorando que ignoran, hablan con seguridad. Y en ese sentido lanzan, en el día 1 de COVID, ya había gente dando toda la explicación de lo que era el COVID y un montón de teorías. Y los expertos, la ciencia se demoró meses en tener claridades finales sobre COVID. Entonces es muy interesante eso. Y el lenguaje del científico es un lenguaje complicado. Entonces es mucho más fácil a punta de memes, de influencer, ¿cierto? Porque la mente humana es simplista. La mente humana a la mente humana no le gusta hacer el esfuerzo de leer, no nos gusta. Y ese esfuerzo, esa pereza es la base de muchos problemas que todos tenemos, de ver más allá de lo obvio, de lo aparente. Coger un artículo científico y tratar de leerlo todo completo es difícil, pero puedo leer el resumen y puedo sacar una conclusión, pero ya estoy perdiendo tanta información que esta conclusión que saco no necesariamente es tan real como uno quisiera. Y así va uno va alejando uno de la verdad a medida que resume. Los memes, entonces, así como nos pueden engañar, también son una herramienta muy poderosa que tenemos que usar desde lo técnico para enseñarle a la gente. La gente no está leyendo más allá de un meme. De necesidades básicas humanas, siempre este es el tema importante, porque es aquí donde nos vamos a enfocar para ser autónomos. Un poquito de autonomía es lo que nos va a dar la garantía de estar vivos mientras el sistema no funciona. Y las redes comunitarias nos ayudan a prolongar esos tiempos y a tener obviamente una mayor resiliencia. Necesidades básicas humanas con la letra A, aire. Y cuando hablamos de aire, hablamos también de primeros auxilios, porque el ABCD de los primeros auxilios, que es la base de la valoración primaria, es la entrada de aire, ¿cierto? Por la vía aérea hasta los pulmones, y que ese aire, que nos interesa más el oxígeno, que ese aire entre a la sangre, y que ese aire entonces que está en la sangre con forma de oxígeno llegue a los tejidos, ¿cierto? La A es abrir la vía aérea, la B es buena ventilación, la C es circulación, y cada una de esas letras es uno de estos pasos que estoy describiendo. Y D es déficit neurológico, que es la llegada de ese oxígeno al cerebro, que es el órgano más débil ante la ausencia de oxígeno, y es el más importante. Entonces, aire es muy importante como necesidad básica. Agua segura, ambientes saludables, porque muchas enfermedades vienen del ambiente, incluyendo las pandemias. Hablamos de aguas residuales, manejo básicamente de materia fecal, que es supremamente importante debido a todas las enfermedades que se transmiten y que generan epidemias.
Los temas de aseo están muy relacionados pues con los animales, entre esos artrópodos, como, o sea, mosquitos que transmiten muchísimas enfermedades, y animales de otro tipo, ¿no? Que también generan enfermedades en el ser humano, incluyendo mascotas. El alimento como necesidad básica. Y todo esto que estoy hablando es lo mismo que va en un kit familiar de emergencias. Todo esto es lo que uno busca para sus familias. Esto es lo que nos toca garantizar. A corto plazo, o sea, 3 días, podemos tener agua para 3 días, pero pensando en crisis prolongadas y en lo que podría pasar con crisis económicas o con un colapso de la sociedad, de pronto toca pensar en más días. Miren que en Estados Unidos hay un grupo de gente que se llaman los preppers, la gente que se prepara para un apocalipsis de algún tipo, ¿sí? Para una crisis grande. Y ellos tienen alimento para 6 meses, tienen armas, porque es que con una crisis, un colapso, ante la ausencia de recursos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si de pronto... Pero esos son escenarios muy catastróficos. Y quiero dejar esto claro, son muy catastróficos. Puede que no ocurran, puede que nunca ocurran. Pero ha habido varias historias de escenarios en donde ha habido crisis muy intensas durante algunos días, pero no sabemos entonces qué puede ocurrir. Y yo lo que quiero aquí es abrirles la mente, y ya ustedes, según sus análisis, se prepararán hasta donde consideren. En Estados Unidos, los CDC de Atlanta, que es la organización del estado que estuvo a cargo de COVID y de todas las epidemias, y en el mundo son los líderes en la epidemiología y en la salud pública. Ellos fomentan la preparación para desastres a través de la amenaza zombie, del apocalipsis zombie. Ellos tienen en su página web el link, prepárese para la amenaza zombie. Entonces la gente hace clic y realmente es un ejercicio de preparación para amenaza zombie, pero lo interesante es que es un gancho publicitario de mercadeo social, con el cual lo que buscan es que la gente haga clic. Y cuando la gente hace clic y ve lo de los zombies y empieza a leer, prepararse para un apocalipsis zombie es lo mismo que prepararse para un desastre de otro tipo, en gran medida, porque se trata de garantizar las necesidades básicas humanas, porque es que los desastres no afectan directamente nomás a los seres humanos. Es decir, el gran terremoto no es que sea un minuto nomás que afectó y ya, no. Después del minuto del terremoto, toda la afectación sobre el sistema que nos provee todas las necesidades básicas, esa afectación sobre el sistema es la que nos va a afectar a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que garantizar aire, agua segura, ambiente saludable para nuestra familia, ¿cierto? Alimento, albergue y abrigo para nuestra familia, si nos toca evacuar, pero de pronto muchos de nosotros no nos toca evacuar si vivimos en un hogar sismorresistente, pero depende también la amenaza que haya, ¿cierto? O una zona de inundación y vivimos en un primer piso, entonces ahí pues cambian las cosas. Pero no sabemos si nos toca salir corriendo, pero como uno no quiere pensar en eso, eso es lo difícil. Uno no cree que le va a pasar. Uno no cree. Toca que haya algunos recorderis. Hay países como Estados Unidos donde cada año pues tienen el recorderis de que cada año hay huracanes, cada año hay incendios forestales, y entonces se repite tanto que ya son unos expertos. En Japón son unos expertos en terremotos, en tsunamis. En Israel son unos expertos en terrorismo, porque es recurrente. Nosotros sí somos expertos en guerra, pero como está tan dispersa, ¿cierto? Por tantos lados, pues también a veces es difícil, ¿no? El acceso a información es una necesidad básica. Entonces, incluso en el kit familiar de emergencias, toca tener radio AM, FM, porque si no hay internet, ¿cómo nos enteramos de lo que está pasando, lo que están diciendo pues los tomadores de decisiones, ¿no? Alfabetismo en salud, pues básicamente se refiere a que tenemos que saber lo básico para estar saludables, porque es una necesidad básica estar saludable. Y entonces la salud no es un regalo, sino es algo que también se construye, ¿no? El amor y la amistad, y eso habla de algo supremamente importante que han encontrado los estudios, y es que el amor, tener amigos, prolonga la vida de las personas. Entonces, de alimentación tenemos un montón de opciones para mejorar la resiliencia urbana, y es que cultivemos
cultivemos por si alguna vez necesitamos compartir. Y hay muchas experiencias, incluso durante COVID, de personas que compartían alimentos y que mejoraron su capacidad de sobrellevar esto por los cultivos, y no solo por los cultivos, sino por la interacción que hubo. Hay soluciones que no dependen de energía eléctrica, sino que dependen del sol. Eso es una estufa solar, que obviamente no es tan eficiente como otra cosa, pero muestro cosas que ya que existen y que se están investigando, etcétera, por si nos toca hacer una transición como sociedad hacia unos modelos más sostenibles o en crisis. Hay estufas que se pueden hacer así, son muy eficientes, hornos solares, hechos solamente con color negro y con espejos, digamos. Hornos solares así también que encierran el aire, tienen espejos, tienen color negro. Y hay un montón de soluciones y nos toca prepararnos. Prepararnos es el camino, pero también prepararnos para improvisar. Porque es que en los desastres la gente termina solucionando problemas, emergen grupos y nos toca ser versátiles y recursivos y usar cosas para muchos usos, ¿cierto? Por ejemplo, el cartón tiene un montonón de usos en estos contextos, y en Japón se usó en un albergue el cartón para hacer camas, para hacer mesas de noche, para guardar elementos, para hacer letrinas, para que los bebés los pudieran poner ahí con mucho periódico porque estaban en invierno, etcétera. Entonces es como pensar fuera de la caja para solucionar nuestras necesidades básicas. Y entre más capacidades tengamos para solucionar necesidades en el día a día y pensando en un desastre, pues cuando se inunde, pues vamos a ser más resilientes y vamos a poder aguantar más tiempo, porque es un tema también de tiempo. Bueno, entonces ya para finalizar, todos los desastres tienen un origen social. La dependencia absoluta al sistema, sin que tengamos ninguna autonomía, por lo menos por algunos días, nos hace vulnerables. El estilo que estamos viviendo de vida en este momento no es sostenible y las cosas van a cambiar. Y van a cambiar porque todo dice que tenemos que cambiar ese estilo de vida. Entonces nos toca prepararnos para ello. Las acciones realizadas por el ser humano generan o empeoran las amenazas. Entonces, además de eso, nos toca tomar mucha conciencia porque las tendencias son clarísimas. La manifestación de amenazas genera efectos en cascada, ¿no? Eso es importante que recordemos eso. Ese efecto dominó, pero en muchas dimensiones que interactúan entre sí. Se requiere en este momento un cambio de conciencia y de comportamiento por parte de nosotros. La normalidad a la que estamos acostumbrados no es permanente. Debemos hacer la transición hacia el estilo de vida sostenible. Muchas gracias. Wilmer. Doctor Sarmiento, muchísimas gracias a ti por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el riesgo sistémico se refiere a el riesgo generado por el sistema social, B, la interacción entre diferentes amenazas y riesgos, C, el riesgo sobre los sistemas tecnológicos? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, el riesgo generado por el sistema social, un 23%. B, la interacción entre diferentes amenazas y riesgos, un 65%. C, el riesgo sobre los sistemas tecnológicos, un 13% de respuesta. Doctor Sarmiento, cuéntanos qué tal nos fue en nuestra primera pregunta. Muchas gracias. Sí, es la letra B, la interacción entre diferentes amenazas y riesgos. Amenazas como causas, riesgos como consecuencias. Y entonces las consecuencias van interactuando entre sí. Muy bien. Doctor, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La sindemia se refiere a la sinergia entre epidemias y otros factores. B, poblaciones sin crecimiento demográfico. C, una causa inminente de colapso social. 15 segundos para que puedan responder. Wilmer, yo no veo más preguntas, ¿cierto? Solo una. Sí, señor, en nuestro chat no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A, la sinergia entre epidemias y otros factores, un 81%. B, poblaciones sin crecimiento demográfico, un 3%. C, una causa inminente de colapso social,
un 17% de respuesta, doctor Sarmiento. La letra A, la sinergia entre epidemias y otros factores. Muchas gracias, doctor. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. La infodemia se refiere a A, una epidemia de información difícil de manejar. B, información diseñada para grupos demográficos. C, información sobre epidemias. Muchísimas gracias a todos por participar de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, una epidemia de información difícil de manejar, un 38%. B, información diseñada para grupos demográficos, un 5%. C, información sobre epidemias, un 56% de respuesta. Doctor, cuéntanos qué tal nuestra última pregunta. Bueno, en esta última pregunta la respuesta correcta era la A. Es una epidemia de información. Llega mucha información por redes sociales, por todos lados, y usted no sabe qué es verdad y qué es mentira, y eso dificulta la toma de decisiones. Esa es la infodemia. Bueno, doctor Sarmiento, vamos finalizando nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este espacio educativo. Te deseamos un excelente día y nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención hasta este punto. Gracias, Wilmer, por tu ayuda. Y bueno, hasta luego. Nos vemos de nuevo. Bueno, doctor, muchas gracias. De igual forma, les agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza
para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.